Así describió Estrabón a Cádiz. Sus habitantes son los que navegan más y en mayores naves, tanto por nuestro mar como por el exterior. Y puesto que no habitan una isla grande, ni dominan extensas tierras en la costa, ni poseen otras islas, la mayoría vive en el mar. Desde antiguo, todas las civilizaciones de Occidente se fijaron en Cádiz como puerto y en sus habitantes como marineros y pilotos de sus naves. Los fenicios la fundaron con ese fin. En el Imperio Romano llegó a alcanzar grandes cimas de esplendor como centro exportador, hasta el punto de que el monte Testacio, en el puerto de Roma, se formó con los restos de las vasijas y ánforas del sur de España, llegadas desde el puerto gaditano. Cádiz fue, desde siempre, el puerto de la Baja Andalucía y el punto de partida hacia el mar exterior para todas las civilizaciones mediterráneas. Todavía hoy, el estrecho de Gibraltar es uno de los puntos de mayor tráfico marítimo. Tres de los 4 viajes de Colón tuvieron como base la provincia de Cádiz. Desde esa fecha, la ruta con el Nuevo Mundo pasó siempre por la bahía gaditana. O se utilizaban sus puertos, o los barcos tenían que enfilar Sanlúcar para subir por el Guadalquivir. Durante 3000 años, las aguas de la bahía no han dejado de servir como puerto. Han visto pasar miles de embarcaciones de todo tipo, algunas de las cuales terminaron hundidas en sus costas. Para la carrera de Indias se emplearon más de un centenar de diferentes embarcaciones. La carabela, como las empleadas por Colón, fue un avance que permitió aumentar la carga y el confort en la navegación y por lo tanto mejoró el comercio marítimo. El galeón tiene un origen difuso, está a medio camino entre la nao y el navío de línea. La Real Academia de la Lengua define así la palabra galeón: bajel grande de vela, parecido a la galera, con 3 o 4 palos en los que se orientaban velas de cruz. Cada una de las naves de gran porte que, saliendo periódicamente de Cádiz, tocaba en puertos del Nuevo Mundo. La colonización española de América originó un espectacular tráfico marítimo a las 2 orillas del Atlántico, desde España hacia el Nuevo Mundo para llevar utensilios, armas y colonizadores, y de vuelta con las naves cargadas de metales preciosos, joyas y maderas nobles que obtenía el imperio en tierras americanas. La Baja Andalucía se llenó de comerciantes, algunos llegados de otros países europeos. En Cádiz se instalaron franceses, holandeses, ingleses y sobre todo italianos. Todavía en la ciudad se pueden ver las casas de estos comerciantes. Durante el siglo XVI y principio del XVII, el comercio con las nuevas tierras tuvo su base en el puerto de Sevilla, pero las mejores condiciones naturales de la bahía atrajeron a las embarcaciones hacia sus fondeaderos y puertos hasta que se trasladó de manera definitiva en 1680 y se declaró el monopolio en 1717 con el traslado de la Casa de Contratación a la ciudad de Cádiz. El edificio, que ocupa hoy la Diputación, fue construido para aduana. De 1492 a 1830, los españoles acuñaron en las minas del Nuevo Mundo más de 4.000 millones de pesos en oro y plata. Muchos de los galeones que transportaban tan preciada carga se hundieron en diferentes naufragios.
Los huracanes del Caribe, los callos del estrecho de Florida, los piratas ingleses, las guerras de la corona española, los errores de las cartas náuticas, los temporales y los fallos humanos fueron las causas de estos hundimientos. En la barra de Sanlúcar se quedaron decenas de navíos. Tras los naufragios y los propietarios tenían localizados los restos, se procedía al rescate de la mayor parte de la carga. Se utilizaban diversos procedimientos, desde campanas de aire a buceadores. Pero lo cierto es que muchos de estos naufragios han quedado enterrados en el fondo marino del litoral gaditano, desde Tarifa a Sanlúcar o en diferentes lugares del continente americano. Gabriel García Márquez, en su novela El amor en los tiempos del cólera, habla de Cartagena de Indias y el comercio colonial. El viernes 8 de junio de 1708, a las 4 de la tarde, el galeón San José, que acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por $500 millones de pesos de la época, fue hundido por una escuadra inglesa frente a la entrada del puerto, y 2 siglos largos después no había sido aún rescatado. Aquella fortuna yacente en fondos de corales, con el cadáver del comandante flotando de medio lado en el puesto de mando, solía ser evocada por los historiadores como emblema de la ciudad ahogada en los recuerdos. En el Archivo de Indias están documentados una parte muy importante de estos naufragios. Investigadores y cazatesoros utilizan esta formidable fuente de información para localizar restos de navíos españoles de la carrera de Indias. Es un archivo que cuenta con 40.000 legajos, eso quiere decir millones de documentos, y si tenemos en cuenta que en la época que tratamos el único medio de comunicación era el barco, que no existía ni el fax, ni el teléfono, ni la cámara de fotos. Esto quiere decir que todo se escribía, todas las noticias se escribían, todas las informaciones, y eso viajaba en los barcos. Aparte, por supuesto, de las personas y las mercancías. Por lo tanto, se puede decir que en casi cualquier sección del Archivo de Indias podemos encontrar información sobre un naufragio. En concreto, para buscar documentación sobre un naufragio, tanto en las costas andaluzas como en las americanas, podemos partir de 2 puntos. Uno, que la persona interesada ya sepa dónde existe un pecio y le interesa identificarlo. Por lo tanto, ya tenemos una idea de fechas y sabemos el lugar. Lo cual ya tenemos unas pistas que nos facilitan el trabajo, ¿no? En otras ocasiones lo que se pide es buscar un naufragio en una zona determinada donde se sabe, se intuye que puede haber naufragios, ¿no? Y entonces a lo mejor es un trabajo mucho más largo de recopilar información y luego seleccionar un naufragio que aporte los datos más fiables o más completos, ¿no? Desde hace años, investigadores y cazatesoros han fijado su atención en las aguas de Cádiz. La legislación española es muy estricta en lo referente al patrimonio, lo que impide hacer prospecciones sin permiso y tocar cualquier pecio o yacimiento submarino. La Administración ha promovido varias campañas de localización y rescate en diversas zonas como Santipetri, La Barrosa, Zara de los Atunes, La Caleta y los bajos del Chapitel y el Diamante. En el Museo de Cádiz se encuentran gran cantidad de piezas sacadas del fondo del mar por arqueólogos o por algún aficionado. Se han conseguido diferentes objetos con los dragados que se han realizado en aguas de la bahía, el último a finales de los 80, ordenado por la Junta del Puerto, del que se conservan en el Museo de Cádiz pipas de caolín, monedas, diferentes enseres y armas.
Es imposible señalar con precisión los tesoros que pueden quedar hundidos en el litoral gaditano. Algunos especialistas cifran en un 10% del total de metales traídos de América lo que puede haber en el fondo de las aguas. Lo que no fue sacado por los propietarios en su momento ha podido ser expoliado o es de muy difícil localización. Aún así, el mito y la leyenda se cruzan con la investigación científica. Los formidables tesoros que se traían de América terminaron en su mayor parte en las arcas del imperio o de los piratas, pero algunos duermen bajo el agua a la espera de ser sacados a flote. En Florida, una legislación permisiva ha conseguido que los cazadores de tesoros hayan sacado del mar formidables fortunas, como en el caso de la Atocha. I went to Cadiz many years ago. Fui a Cádiz hace unos años. Estuve en una base militar de la Armada Americana. Compré unos viejos mapas y en uno de ellos estaba marcado un lugar con la palabra tesoro. Estaba escrito en el mismo mapa. It's written right on the chart. And I know A la entrada del Guadalquivir tiene que haber, como mínimo, alrededor de 80 naufragios de barcos que iban a la Torre del Oro, a Sevilla. Para descargar. Yes, I mentioned that already. Cádiz está junto a la desembocadura del Guadalquivir. Es un puerto grande. The whole harbor there, it's not a harbor. The entrance to the river has lots of treasure ships. Hay muchos tesoros en esa zona. At the entrance. Le propuse a España And I did hacer un apply contrato, for a contract for that area at one time pero in Spain. nunca se llegó a hacer. En la That never entrada came del río true. We hay would if we un montón did de it on the barcos same con basis tesoros. as we're doing with the state of Florida. La caza de tesoros Treasure hunting is es muy very peligrosa. dangerous. Todos esos barcos se hundieron porque el lugar es peligroso. El tiempo es horrible. El agua está turbia. Hay mucho peligro y muchos gastos. Buscaríamos tesoros junto a Cádiz si pudiéramos hacerlo, como lo hacemos en Florida. El trato debe ser un 20% para el gobierno español y el 80% como premio por el salvamento. Se ha especulado sobre la frase de un conocido historiador: en las aguas de la bahía hay más oro que en el Banco de España. Algunos le han puesto una cifra. Si fueron 4.000 millones de pesos en oro y plata los acuñados y el 10% se perdió, pueden hacerse muchos cálculos. Después de un estudio exhaustivo y las fichas que tenemos en nuestro poder en la asociación, desde el año 1500 a 1820, entre galeones y navíos hundidos en el Golfo de Cádiz,
podemos llegar a casi a la conclusión que hay más de 700 hundimientos, de los cuales creemos, por los legajos y por los manifiestos que hemos estudiado en el Archivo de Indias, en Sevilla, que aproximadamente de 200 a 250 podían estar cargados de metales preciosos. Bien, estos valores al día de hoy podían estar superando incluso los 4 billones de pesetas. Lo cierto es que resulta imposible decir una cifra cierta del oro y la plata que se fue a pique y todavía duerme en el lecho marino cubierto por el lodo, el misterio y la leyenda. Algo debe haber cuando importantes empresas y cazadores de tesoros han puesto sus ojos en la bahía de Cádiz. El francés Michel Paget llegó a tener un primer permiso oficial. Un cazador de tesoros de nombre cinematográfico, Bart Lancaster, pidió autorización en 1975. Empresas como Aquarius o Exploraciones Fenicias han procurado autorización. Quien con más insistencia ha perseguido el apoyo oficial es Robert Mars, que en repetidas ocasiones ha visitado la provincia en busca de la preceptiva licencia. Robert Mars asegura tener datos de 2.500 pecios. Según este, en 1960 se localizaron 150 restos de barcos hundidos solo en el perímetro interior del puerto de Cádiz. Incluso Miles Fisher le regaló a la reina un cañón de un galeón español, hoy expuesto en el Archivo de Indias, para conseguir los favores de la Casa Real. Este interés de buscadores de fortuna de todo el mundo ha provocado la reacción de la administración. En 1984, el Ministerio de Cultura y el Instituto de Arqueología Náutica de Texas hicieron diferentes trabajos de prospección. El antiguo INI quiso crear una empresa especializada en el rescate de barcos. La Expo 92 realizó los trabajos previos para localizar, rescatar y exhibir un galeón, como han hecho los ingleses y los suecos en el Mary Rose y el Vasa. Se utilizaron las técnicas más modernas como el sonar de barrido lateral, detectores de metales, penetradores de fondos y equipos de posición. Se llegaron a seleccionar 5 galeones: el Santa Cruz, hundido en Cabo de la Plata; el Nuestra Señora de la Caridad, hundido frente a la playa de Regla; el San Pedro y San Pablo en la barra de Sanlúcar; el San Francisco Javier, nave almiranta de la flota de tierra firme, hundida en 1656 cerca de la punta de San Sebastián, que debería tener 400 barras de oro y plata; y el San Juan Bautista frente al castillo de Santa Catalina. El proyecto Galeón, tras los trabajos de prospección, fue abandonado por sus promotores, aunque ha sido el intento más importante hasta la fecha por rescatar un navío. Arqueólogos de la Junta de Andalucía han seguido trabajando en diferentes campañas por Santipetri y los diferentes bajos rocosos del litoral, aunque se topan con el problema de la poca visibilidad de las aguas, lo que impide trabajar todo el año. Si se decidiese acometer un rescate, muchos sugieren el navío de guerra español Santísima Trinidad, hundido en la batalla de Trafalgar y que yace no muy lejos de la punta Camarinal, donde se fue a pique cuando navíos ingleses lo arrastraban hacia Gibraltar. El Santísima Trinidad fue llamado el Escorial de los mares. Construido en los astilleros de La Habana en 1769, con más de 2.000 toneladas de desplazamiento, 4 puentes y 140 cañones, algo jamás visto, tenía por dotación más de 1.000 hombres y estaba profusamente decorado. Para el almirante Nelson, en sus despachos anteriores a la batalla, su captura o destrucción era uno de los objetivos primordiales. Desde 1778 tuvo por base La Carraca.
La Armada lo situaba en la embocadura de la bahía para utilizar su potencia de fuego como protección de la base naval. Su localización no debe ser difícil, pues la Armada ya sacó de entre sus restos 2 cañones que adornan la entrada al Panteón de Marinos Ilustres. Su magnífico porte fue descrito por Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales a través del protagonista Gabriel Araceli. ¿Cuál no sería mi estupor? ¿Qué digo estupor? Mi entusiasmo, mi enajenación, cuando me vi cerca del Santísima Trinidad, el mayor barco del mundo, aquel alcázar de madera que visto de lejos se representaba en mi imaginación como una fábrica portentosa, sobrenatural, único monstruo digno de la majestad de los mares. Nada más grandioso que su arboladura, aquellos mástiles gigantescos lanzados hacia el cielo como un reto a la tempestad. En Cádiz es tal la relación con el mar que el himno oficioso de la ciudad hace referencia a las monedas de plata encontradas en la playa, quizás por el hundimiento de un barco. Los duros antiguos son monedas de plata, pesos fuertes de A8 o duros columnarios. Fueron acuñados en la Ceca de México a mediados del siglo XVIII y descubiertos a principios del presente siglo por los trabajadores de la almadraba que existía en lo que hoy es la Playa Victoria. Tesoros sumergidos, formidables navíos, investigadores y buscadores de fortuna de todo el mundo convierten los galeones hundidos en una obsesión. El ejemplo del rescate de tesoros y de navíos enteros hacen volver los ojos hacia Cádiz a medio mundo. Tanto si hay formidables riquezas en oro y joyas, como si se tratara de vestigios del pasado, las aguas de la bahía ocultan el mayor tesoro de nuestra historia. Formidables riquezas llevan siglos a la espera de ver la luz para iluminar con su valor y su información a las gentes, para contarnos esa maravillosa página de la historia que fue la carrera de Indias. El oro es deslumbrante, cegador y hermoso. Es el único metal que produce fiebre. El oro reduce, no se oxida, no se pone verde y brilla para siempre.